Bueno, maestro Marcos, bienvenido a estos ciclos de entrevistas virtuales de la Academia Internacional de Guitarra Víctor Santaella. Realmente, pues para la academia, para mí como director de la academia es un honor, pues, contar con usted en este ciclo de conciertos del mes de mayo, el cual pues está acompañado con esta entrevista que estamos realizando el día de hoy. Entonces, bueno, bienvenido, maestro. Un placer y un gusto tenerlo por acá. ¿Qué tal, querido colega? Un privilegio estar en este ciclo. Felicidades por la iniciativa. Bueno, y esto también nos hermana, ¿no? Nos hermana de diferentes formas, lo que puede ser Venezuela, Bolivia, Chile y en general todo un movimiento de guitarristas que se genera en la actualidad trabajando a todo nivel. Eso, excelente, bien. Bueno, maestro, yo realmente, pues, esta idea, pues, de las entrevistas viene dada también, pues, parte como un preámbulo a lo que sería, pues, su presentación dentro de los ciclos de conciertos virtuales. He querido, pues, sumar esta idea de entrevistas para que las personas, pues, conozcan también al músico más allá de que, bueno, esté tocando en el momento, sino que también pues cuente un poco su historia, ¿no? Cómo ha sido todo ese proceso para llegar a donde se encuentra en este momento. Y bueno, siempre también pues buscando enfocarlo, ya que bueno, nosotros somos una academia pues de guitarra y cada uno de los guitarristas invitados pues son parte de un ejemplo que queremos dar, ¿no? Dentro de la academia. Entonces, bueno, muchos de los estudiantes pues los van a ver, los van a observar, van a ver cómo ha sido ese proceso para llegar hasta donde están ustedes en este momento. Y así pues servir de ejemplo, servir de referencia. Entonces, parte del enfoque también de entrevistarlo es que las personas pues vean cómo ha sido ese proceso. Entonces, bueno, la entrevista pues es algo muy informal, simplemente pues un conversatorio donde le iré haciendo pues algunas preguntas básicas, y pues ahí vamos desarrollando poco a poco. Entonces, bueno, primero que nada, pues saber pues dónde nació usted, de qué parte del mundo es, y nos cuente eso, pues dónde nació, y bueno, pues luego cómo fueron sus inicios, si fue desde niño, si fue desde adolescente, adulto, cómo se inició en la guitarra. Bien, yo nací en Oruro, la famosa ciudad del carnaval boliviano. Actualmente tengo 43 años y lo que pasó es que cuando era pequeño mi familia se muda a Cochabamba, al valle, al centro de Bolivia, y es ahí donde a los 13 años empiezo a tener interés, inspiración para poder dedicarme a la guitarra. Desde luego los primeros acercamientos fueron por el camino de folclore, tocaba algo de Sui Generis, algo de los Beatles, pero creo que eso honestamente, habiendo conocido la guitarra clásica en ese momento, duró muy poco, no duró más de 2 o 3 meses. eh, e inmediatamente entró la guitarra clásica con todo, me apasionó totalmente. Y después, claro, ya nunca más toqué géneros como el folclore, etcétera, y me dediqué siempre a la guitarra clásica. Aprendí en una academia con algunos profesores locales y un hecho muy significativo para mí fue que a los 16 años comencé a tomar clases con Gentaro Takada, es un guitarrista japonés, excelente profesor, que hizo una labor importante acá en La Paz, enseñando en el Conservatorio Nacional de Música. Entonces yo todavía estaba en el penúltimo y último año del colegio, viajaba permanentemente para tomar sus clases de Cochabamba a La Paz, viajando con la mayor frecuencia posible. Este guitarrista japonés había estudiado en España y fundamentalmente en Montevideo, donde fue alumno de Carlevaro, de Fernández, y de esa manera vino a enseñar a Bolivia, que sobre todo en ese momento, todavía desde luego nos falta muchísimo por hacer, pero en ese momento estaba en una situación, diríamos, mucho más pequeña en cuanto al movimiento de la guitarra, lo cual ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Pero pues ahí el trabajo de Gentaro Takada ha sido verdaderamente estratégico, ha formado una generación excelentemente. Y
Sucede que cuando yo acabé el colegio ya tenía la decisión de poder dedicarme a la música, ¿no? No sin algunos miedos naturales de mis padres, ¿no? Que felizmente me apoyaron al ver que quería tomar un camino de entrega total hacia la música y la guitarra clásica en este caso. De hecho, disculpe que le interrumpa, porque parte es una de esas preguntas, sino para que la desarrolle previo, ¿no? Porque bueno, eso, le iba a preguntar, pues bueno, cómo fue ese apoyo, pues con la familia, ¿no? Y de hecho, pues bueno, también sí es el único músico en su familia. Siempre pues está esa idea, ese prejuicio, pues de que los músicos, pues somos personas que después no sabemos si realmente nuestro futuro va a estar garantizado a nivel económico, que es todo un mito en relación a la carrera musical, ¿no? Pero bueno, para que siga desarrollando un poco la idea, pues cómo fue ese apoyo, en este caso Ujú. con sus padres, con su familia, cómo asumieron pues esa idea de que usted se dedique en este caso a la guitarra y bueno, si es el único músico en su familia, ¿no? Podríamos decir que sí. Yo empecé tomando interés porque mi hermano mayor tocaba y cantaba trova de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y todo eso. Y mi padre tocaba algo de charango, algo de guitarra, ¿no? Entonces ahí que había una guitarra en la casa y de ahí tomé el interés. Pero cuando llegaba el momento de las decisiones, que es cuando uno quiere entrar a hacer una carrera universitaria, he tenido la fortuna de que toda la familia y fundamentalmente mis padres me apoyen al 100%, ¿no? No quiere decir que ellos no hayan tenido algunos miedos, porque el miedo de que se muera de hambre el cachorro siempre pues es algo que está presente entre los padres y es algo absolutamente real. Esta es una carrera muy especial en ese aspecto. Es como si la guitarra, como decía Lirio Díaz, ¿no? La guitarra es un ser vivo. Y es un ser vivo que además es celoso y espera cosas de ti, espera un nivel de compromiso de ti. Y normalmente yo ya viendo en todos estos años, veo que la guitarra exige un compromiso, y pues a los que son más tibios, diríamos que no les importa mucho el asunto o tienen una vocación más pequeña que no se entrega absolutamente, la guitarra también hace que algunas cosas les florezcan mucho más humildemente o directamente que no florezcan. Claro, En cambio, en este caso, con la gente que se entrega, la guitarra también puede generar momentos de satisfacción inmensa, de felicidad inmensa, y obviamente todo eso fruto de un trabajo inmenso, sostenido a lo largo del tiempo. Esta es una carrera para perseverantes. claro. Y bueno, volviendo a ese momento, el japonés Takada, que había sido alumno de Carlevaro de Fernández, me dio algunos elementos, algunas nociones de lo que era la escuela de Carlevaro y por algunos nexos. Eh, yo pude ir a estudiar a Montevideo en el Conservatorio de Montevideo, donde he vivido 5 años. Y ahí fundamentalmente el gran aporte, algo de ensueño para mí, ha sido ser alumno de Carlevaro, que me enseñó, eh, estimuló lo que es el análisis, tanto técnico como musical. Una experiencia maravillosa y en una etapa donde yo estaba totalmente apto para poder recibirlo todo. También fui alumno de Eduardo Fernández, ¿no? El gran guitarrista uruguayo, discípulo de Carlevaro, pero que también ha hecho unos grandes aportes propios y lo sigue haciendo a nivel técnico, a nivel histórico. Termino la carrera, volví a Bolivia, estuve algunos años enseñando, en este caso en Cochabamba, en una institución, y sale la oportunidad de las becas de Fundación Carolina para poder hacer un posgrado en España. Y en realidad después hice otro más, entonces hice 2 posgrados en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. Uno referido a la guitarra flamenca, mira qué cosa más diferente, ¿no? Con una Sí, formación totalmente clásica y con alguien como Carlevaro,
pero también siempre me apasionó este otro lado de la faceta popular de la guitarra, y ahí hice un posgrado con Manuel Granados, gran maestro de la guitarra flamenca, y otro, desde luego, en guitarra clásica con Guillem Perezquer. Al margen de ello, también siempre he querido ir formando la potencialidad como enseñante, como profesor. Entonces, a partir de cierto momento vi que era estratégico aprender, por ejemplo, con grandes líderes de esta tendencia, de la otra y de la otra también, sacando lo mejor y eso potenciándome también para poder enseñar. Claro. Y de esa manera también hice muchos cursos, ¿no? Con Eduardo Isaac, Eduardo Baranzano, con Elliot Fisk, y todo eso ha sido un aporte maravilloso que agradezco inmensamente. Eso. Bien, y bueno, también como parte de, pues hablando un poco de los maestros, pues bueno, obviamente pues yo tengo conocimiento de todo el seguimiento suyo hacia la escuela del maestro Abel Carlevaro, debido a que, bueno, usted es discípulo del maestro Abel. Pero bueno, también pues uno siempre tiene como algún maestro pues significativo, ¿no? Estoy nombrando al maestro Abel Carlevaro porque sé que usted pues pertenece pues a la escuela del maestro, pero me refiero en Ujú. general pues, ¿cuál ha sido pues ese maestro para usted más significativo que lo ha motivado pues a desarrollarse, pues, o lo motivó, en este caso realmente sería, a desarrollarse pues como guitarrista, ¿no? ¿Cuál ha sido ese maestro más importante para usted? Bueno, pues indudablemente Carlevaro, ¿no? Indudablemente. Hay muchos rudimentos de la técnica de Carlevaro que son tan maravillosos que incluso más de 40 años después de haber sido publicados, a nivel de inteligencia, a nivel de estrategia, la verdad que para mí no tienen competencia, ¿no? Hay muchas tendencias actualmente buenísimas que la guitarra tiene una efervescencia mundial tan grande, pero que se difunden muy fuertemente, pero honestamente no son más avanzadas intelectualmente que lo que propuso Carlevaro. Ok, Entonces, yo creo que uno siempre debería poder pensar en cuán lógica, cuán inteligente, cuán brillante es la propuesta, más allá de que si fue propuesta hace años o es más nueva, ¿no? Por lo general siempre tendemos solamente a lo nuevo. Y también hay algunos rudimentos, quizás en cuanto a al toque de la mano derecha, algunos pequeños detalles que con Carlevaro, obviamente con todo el respeto y la gratitud hacia el gran maestro, yo también no estoy tan de acuerdo y esos he comprado también de otras fuentes, ¿no? Pero podríamos decir, diríamos que soy un 70% Carlevaro. Esto es así, ¿no? Como aquellos, yo tenía un amigo boliviano que había nacido en Argentina y vivía allá y acá, ¿no? Y decían, allá soy, para ellos soy boliviano, pero para los de aquí soy argentino, entonces, ¿en dónde quedamos, no? Y entonces pasa algo así. Por ejemplo, si me ve alguno de los ultra carlevarianos puristas, seguramente considerará que soy una mezcla, ¿no? No totalmente. Pero a ojos externos, desde luego, siempre me ven como un carlevariano, ¿no? Lo cual me gusta mucho, pero siempre es bueno estar abierto. Ahora, Carlevaro me ha inspirado fundamentalmente porque yo notaba cuando tomaba sus clases que era una mejoría a pasos agigantados en muy corto tiempo, ¿no? Él me hacía ver en el momento, mediante muchos manejos estratégicos que él tiene, cómo en una hora de clase se puede mejorar esta o la otra situación y yo me sentía verdaderamente más solvente. Salía de la clase con un ímpetu, una motivación enorme, prácticamente desesperado de llegar a mi propia casa para practicar eso que él me dio. Y además encender toda esa chispa del análisis, ¿no? Uno no recibe más una digitación de cualquier partitura
ciegamente obedeciendo, sino que siempre la analiza y se pregunta por qué. Quizás cambiando esto podría ser mejor para el legato de esta pieza o para la articulación o para todo eso en base a su concepción musical. Entonces, en eso sí, pues Carlevaro ha sido realmente fundamental para mí y su didáctica tan fabulosa también me ha potenciado mucho para posteriormente poder enseñar mejor. Sí, sí, realmente, pues bueno, parte pues la poca investigación que he podido realizar, ¿no? En relación al maestro Carlevaro, pues también pues me motiva, ¿no? Pues toda esa idea, porque realmente lo veo como un gran investigador y una persona pues muy didáctica que buscaba pues efectividad en sus estudiantes, pues. Entonces, de ese punto de vista, pues me llama mucho la atención, ya que, bueno, también, pues en mi caso, pues me atrapa esa idea de ver cómo hacer para que el estudiante entienda, ¿ok? Y logre, pues, la efectividad al momento de hacer la ejecución de la guitarra. Pero bueno, siempre les digo que todo parte, pues en un principio, pues también en un proceso de observación, tanto del estudiante, cómo debe observarse al momento de su dinámica de estudio, de interpretación, pero también desde mi lado, pues cómo hago yo para que ese estudiante pues entienda todo eso y logre pues también el objetivo en este caso, ¿no? Entonces, claro, analizando, viendo, pues siempre en este caso al maestro Carlevaro y a sus discípulos, he anotado mucho eso, pues que él era pues un gran investigador y dentro de su investigación parte de su fundamento era, pues me investigo, pero con el objeto también de ver cómo hago para que la otra persona logre pues la ejecución a través de toda esta idea que en este caso él desarrolló, pues. Entonces, bueno, en ese aspecto, pues me interesa mucho, pues, el maestro Carlevaro, ¿no? Porque me hace, pues, pensar un poco en lo que siempre estoy intentando hacer, pues, con los estudiantes. Más o menos, ¿cuánto tiempo, maestro, o qué fecha fue que estudió usted con el maestro Carlevaro? Estuve en Uruguay del 96 al 2000. Ok. Entonces, prácticamente 2 años y medio de eso estuve con Carlevaro y 2 años y medio con Fernández. Excelente, muy bien. Además de hacer el conservatorio, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento Carlevaro ya estaba jubilado y Eduardo Fernández por su tremenda actividad internacional. Bueno, Carlevaro también tenía una gran actividad internacional, pero no enseñaban en ninguna institución en Montevideo. Entonces, en el conservatorio ahí sí tuve la suerte de conseguir al profesor, al maestro Mario Paisé. Fue mi tutor en la carrera. Y él también había sido alumno de Carlevaro, de Atilio Rapat, que ha sido otro importante maestro uruguayo, amigo de Carlevaro. Mm. ¿Y alguna anécdota, maestro? Bueno, puede ser con el maestro Carlevaro o cualquier, pues, guitarrista o incluso de concierto. Cualquier anécdota, maestro, que nos quiera contar en relación, pues, a sus estudios o a su trabajo ya a nivel profesional. Eh, en la técnica de Carlevaro, una de las cosas más fundamentales, yo creo que es el hecho de poder escuchar, llegar a escuchar como guitarrista absolutamente todo lo que suena. Todo, lo bueno, lo malo, todo. Entonces, por ejemplo, si hay algún corte, te das cuenta, porque tu oído está entrenado para eso, ¿no? Normalmente, sobre todo cuando uno es estudiante, puede dejar pasar sin darse cuenta ese tipo de cosas, porque la atención está tan sumida en el funcionamiento manual y en cómo pisar y en el dedo y en esto y el otro, que puede descuidarlo. Y eso es algo muy habitual y que nos ha pasado a todos, ¿no? Nos pasa a todos. Pero cuando hay algún ruido, por ejemplo, de deslizamiento que a Carlevaro no le gustaba, al tiro saltaba, ¿no? Y decía, mira acá, yo quisiera estas dos notas, pero en este momento yo escucho un ruido entre esas dos notas. ¿Qué produce el ruido? ¿El dedo al salir? ¿El dedo al llegar? Todo ese análisis que después cada vez se vuelve de mayor velocidad, ¿no? Entonces, él me empujaba el codo para poder hacer todos los traslados con flexibilidad de la muñeca de esta manera. El maestro se ponía detrás de mí y me daba un empujoncito en el codo en el momento
preciso donde el brazo tenía que llevar la mano y los dedos, ¿no? Y él me decía, ya, eso ya cuando entramos en un poco más de confianza, porque todos los primeros meses el maestro tenía una formalidad y una seriedad única, ¿no? Y él me decía, mira, inclusive cuando yo no esté aquí, inclusive cuando yo no esté en este mundo, tú vas a sentir que te empujo el codo de esta manera, ¿no? Sí, Eh, Eso me generó un buen recuerdo, eh, pero a la vez de esa manera asegura conocimientos. claro. Bien, bueno. Eh, Otra cosa, pues que también, pues enfocándolo un poco con el tema de los estudiantes, pues de la academia, pues a nivel de referencia también. ¿Cómo organiza usted su dinámica de estudio? Tanto usted personalmente, o qué consejo pues le puede dar a un estudiante en su dinámica de estudio. Pero en un principio, pues, ¿cómo se organiza usted para Uh -huh. estudiar? ¿Cuánto tiempo invierte? Pues todo aquel ritual que pueda hacer previo a su estudio y durante pues de su estudio. Y luego, pues bueno, ¿qué le aconsejaría, como una segunda pregunta, a un estudiante? Cómo debería prepararse para eso, pues para sentarse y empezar a estudiar. Para mí, gracias a Carlevaro en este caso, porque realmente he tenido también otros grandes maestros, pero Carlevaro el fundamental en ese pensamiento. La técnica no debe ser algo que hagas un montón de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, como el profesor que dice, no, por favor, para la próxima clase del ejercicio 200 al 235, ¿no? Un montón de ejercicios que a veces se hace sin pensar. Carlevaro, honestamente, siendo el autor de todos esos libros, de los 4 cuadernos de ejercicios y un gran recetario que él realmente tomaba como recetario, por ejemplo, me daba 3 ejercicios o me daba 2 ejercicios Okay. de una clase a la siguiente. Pero el ojo de águila para poder ver cómo se hace ese ejercicio era lo fundamental. Entonces, de ahí que para mí nunca ha sido tedioso hacer técnica, es bonito y uno tiene un placer muscular, un placer físico cuando calculan bien las cosas, ¿no? Ujú. Es una educación de buenos movimientos, de buenos reflejos. Entonces es por eso que yo en una jornada de estudio siempre empiezo haciendo algo de técnica. No me gusta empezar con los dedos duros, simple flexibilidad, por ejemplo, viniendo de la calle o viniendo del supermercado con una bolsa, lo que fuera. No puedo tocar en ese momento. Hago una serie de ejercicios durante unos 8 o 9 minutos, por ejemplo, de movimientos, de algunas rutinas que yo ya tengo, de estiramientos de diferentes áreas. Entonces ahí sí estoy totalmente flexible y siempre algo de técnica para comenzar. Por lo general, algo de arpegios, algo de escalas, algo de eh, ligados, ¿no? Entonces ahí entro al repertorio y dependiendo de qué momento sea también o es mantenimiento del repertorio que ya tengo memorizado o puede ser memorización de cosas nuevas. Entonces, por lo general, por ejemplo, si la técnica abarca 10 o 15 minutos, después tengo un lapso de unos 30, 40 minutos que puede ser de práctica o puede ser de memorización. Okay. Y después un último lapso donde voy simplemente haciendo funcionar lo que trabajé del repertorio, ¿no? Este proceso, bueno, puede ser más largo también, lo repito, por ejemplo, a la tarde o a la noche, pueden hacerse unas 3 o 4 sesiones durante el día, siempre con algunas pausas. Entonces, eso siempre me da un placer mayor de controlar las posibles tensiones que siempre pueden venir en el momento de la ejecución, ¿no? Para tocar con buena técnica, uno siempre tiene que darse cuenta de las posibilidades de tensión muscular que pueden venir de esta dirección o de esta, por cualquier causa y poder controlarlas en el momento cuando uno pasa por ahí. Parece muy fácil hablarlo y realmente es muy difícil hacerlo, pero es cuestión de tiempo y también de conocerse a sí mismo.
Ahora, en una clase, por lo general, viendo la necesidad con mis estudiantes acá en el Conservatorio Plurinacional de Música, muchas veces lo que hago es empezar también con técnica, seguramente de la manera que haría Carlevaro conmigo en aquellos años. em, unos 3 ejercicios, pero ahí sí viendo con lujo de detalles cómo se está efectuando, cómo está el movimiento del brazo, del dedo, la uña, esto y el otro, para entrar después en el repertorio. Y hay también días donde con ellos no hago técnica, hago totalmente repertorio, pero ese control técnico está, está siempre. Yo creo que el mejor consejo que puedo dar a los estudiantes de guitarra es valorizar al máximo la etapa que se tiene de los 15 a los 25 años. Esa es la edad de oro donde uno, como si fuera un niño aprendiendo un nuevo idioma, asimila todo como una esponja de una manera muy natural. A otras edades, obviamente que también se puede, pero es mucho más costoso y un tanto más lento, ¿no? Entonces, el poder asimilar una buena técnica, por ejemplo, en esos años es un absoluto tesoro. No se puede hacer con la misma facilidad después. Y si se dan cuenta en esa etapa y se ponen en manos de un maestro que sea estratégico, ese maestro que no solamente sabe explicar, sino que no tiene la pereza como para poder desglosar, desarmar el motor, explicar por qué esto, por qué el otro, hasta lograr, hasta lograr que verdaderamente el alumno lo haga bien. Ese es el maestro que vale en este aspecto. En la guitarra clásica, así como en cualquier instrumento, existimos talentos normales. Yo soy un talento normal. Y también hay superdotados, ¿no? Claro. Gente, por ejemplo, como podría ser Jorge Caballero, Eduardo Fernández, Marco Tamayo, todos ellos siempre han tenido un nivel de velocidad, no solamente mecánica, sino incluso cerebral. Es un nivel de superdotación, un super talento, ¿no? Claro, claro. Sí, Y ellos, obviamente, además lo han trabajado y han perfeccionado y ahí los vemos, ¿no? Ahí los vemos. Pero un prototipo de, como ellos, por ejemplo, que tienen un margen alto de superdotación, imagínate que nadie les hubiera dado técnica nunca. De cualquier manera, yo creo que ellos a sus 13 o 14 años de edad ya tenían un sistema bastante orgánico técnicamente, sí, ¿no? Además, lo han perfeccionado y una maravilla. Pero existimos otros talentos normales que no siempre tenemos eso totalmente organizado. Y hay que organizarlo, hay que hacer que toda la máquina funcione de una manera orgánica. Ese es el trabajo de un buen profesor y obviamente además inspirar la música, el fraseo, la dinámica, la sensibilidad, el poder gozar con el trabajo. claro, claro. Y bueno, también motivar a eso, al estudio, que sea pues realmente para el estudiante agradable, pues porque también pues yo siempre les digo que hay estudiantes que ven el estudio como algo pues como complicado, como pesado y realmente también el momento de estudio tiene que ser algo de algo grato, pues que el estudiante se conecte con su instrumento y en ese momento pues disfrute todo lo que está haciendo a nivel de estudio. Y así, pues obviamente, pues va a ir logrando, pues compenetrarse cada vez más con su instrumento y a su vez generar, pues, dinámicas permanentes que le permitan, pues, mantenerse y ir progresando, pues, con estudios. Yo creo que parte de lo más difícil también es generar hábitos, ¿no? Hábitos de estudio. Entonces, bueno, es un tema que también siempre me gusta, pues conversarlo y decirlo, ¿no? Porque a veces también al estudiante le cuesta mucho generar esos hábitos de sentarse y estudiar, pero estudiar también desde el agrado, pues. Entonces, bueno, Sí, gracias ahí, yo Iván, creo que en ese aspecto, la única manera y la más efectiva de lograrlo es que la estimulación venga de adentro, del mismo estudiante. Si va estudiando y ve logros,
Entonces eso es emocionante y eso mismo lo motiva para que vuelva a estudiar más tarde y haga otra sesión de estudio en la noche, porque ve que hay frutos, ¿no? Sí, Esa estimulación que viene de adentro es la más poderosa, más que el profesor te diga que estudies, más que el papá o la mamá te diga que practiques. sí, 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 cierto. Bueno, entonces, continuando acá, pues con algunas preguntas ya cambiando pues un poco el tema, ¿no? Este, a nivel de su guitarra, yo siempre les pregunto, pues ya maestros, pues obviamente tienen conexión con su instrumento, pues con algunos luthieres específicos. Además que, bueno, usted va a hacer un concierto para la academia. Cuéntenos un poco, pues, de esa guitarra con la que va a tocar en el concierto, pues, de quién es la guitarra, qué luthier, de qué parte del mundo. Y pues bueno, háblenos un poco de la guitarra. Yo creo que pues el instrumento pues también es algo fundamental en el músico, ¿no? Yo digo que uno tiene pues una conexión con su guitarra, ¿no? Entonces, bueno, cuéntenos un poco de su guitarra o de sus guitarras, pero cuéntenos un poco. Este concierto toco con una guitarra de mi querido luthier Omar Panuncio, que es argentino de Buenos Aires. Es un híbrido que tiene la tapa de modelo australiano, Ok, pero el fondo no es australiano, el fondo es español. ¿Qué logra esto? Normalmente la guitarra australiana, si es australiana pura, tanto la tapa como el fondo, tiene muchísimo volumen, suena muy fuerte, pero pierde muchísimo colorido, ¿no? Eh, entonces, acá Panuncio hace un híbrido, justamente tratando de tener ese volumen, pero no perder en la medida de lo posible el colorido de lo que podría dar una guitarra española. Y el resultado realmente me tiene muy contento. Independientemente de ello, los amantes de la guitarra van a poder ver en el concierto que el diapasón es modelo Humphrey, levantado como violonchelo, ¿no? Que sí, eso viene de Humphrey, que fue un luthier norteamericano sí, sí. con mucho éxito, ¿no? En los años 80, 90 ha sido muy importante Humphrey, pero la arquitectura de la guitarra australiana a la tapa, fondo español. O sea, ese es el modelo que hablan, el modelo Millennium, que se levanta un poco todo lo que es el diapasón de la caja de resonancia, ¿no? Creo que es ese. Exactamente. La teoría de Humphrey era que las cuerdas con la tapa no sean totalmente paralelas, sino que haya una diferencia. Sí, sí, sí. Y esa tensión genera volumen. Sí, sí, sí. Sí, bueno, de hecho, pues una de mis guitarras es hecha por un luthier venezolano que estudió con Humphrey. Ah, Y maravilloso. ella tiene también esa, por eso le hago el comentario. Hay algunos que la hacen más alta todavía. Hay diseños ahí que varían, pero tiene ese principio también. En este caso, pues es una guitarra de Cosme López que estudió con el maestro Humphrey. Bueno, excelente. ¿Y en qué proyecto se encuentra actualmente, maestro? ¿Cómo es? ¿Qué está haciendo en este momento? Pues usted musicalmente, pedagógicamente, cuéntenos un poco también allí, pues en qué se encuentra en este momento. Acabo de lanzar a fin del año pasado mi disco Tárrega, que es de una serie de homenajes, ¿no? Había empezado eh, con Segovia el año 2018, el 19 hice Barrios y ahora Tárrega. Y pretendo hacer algunos homenajes más a algunos personajes importantísimos de la historia. Entonces, bueno, voy a hacer algunas actividades últimas de difusión del disco Tárrega para los que quieran oír. Está en Spotify, en YouTube, en cualquiera de las plataformas de streaming. Eh, y ahora creo que los homenajes de estos discos van a tener que parar un momento, porque voy a grabar unas obras que me han sido dedicadas fundamentalmente por el gran compositor, guitarrista argentino Máximo Pujol. Entonces ha llegado el momento de poder hacer la primera grabación. Me dedicó hace unos 2 años, Despedida, Variaciones y Final, es una obra, y otra que se llama La Canción de la Mañana, que van a tener su primera grabación y posteriormente, casi inmediatamente, Máximo las va a editar.
la partitura, ¿no? En una editorial de París. Eso va a estar acompañado con algunos conciertos de la misma estética, ¿no? Por ejemplo, Luces y Sombras de Claudia Montero, compositora argentina residente en España, recientemente fallecida, que ha hecho una obra para guitarra y cuerdas, guitarra y orquesta muy hermosa, Luces y Sombras, y también la famosa Tangata de Agosto del propio Máximo Pujol. Este nuevo disco, grabado con la Orquesta de Cámara de la Universidad Loyola de acá de La Paz, dirigida por el maestro Sergio Arévalo, eh, espero que salga en noviembre aproximadamente, y ese es un proyecto dentro de este año. Más adelante espero seguir con otros de los homenajes. Posteriormente, a nivel de la enseñanza, aparte de enseñar en el conservatorio, donde tengo la suerte de tener a la mayoría de los estudiantes del ciclo superior acá en La Paz, gente de mucho compromiso, de mucho talento, 9 estudiantes maravillosos que tengo. Además, dirijo la orquesta de guitarras, ahora bastante parada por el tema de la pandemia, que todavía se prolonga sin poder hacer ensayos presenciales, pero también he iniciado eso ya antes de la pandemia, hace como 4 años, lo que es una iniciativa de clases virtuales, ¿no? Y de esa manera también lo que tú mencionabas, en YouTube tengo algunos elementos como consejos para tocar, como videoclases cortas, con algunos consejos generales eh, que aluden a lo que es esta escuela virtual de guitarra Puña, se llama, ¿no? De esa manera también tengo estudiantes que trabajan conmigo de manera virtual de diferentes sitios. Eso, bueno, ahí estaremos pendientes pues de todo ese trabajo, tanto de la parte discográfica, pues bueno, también como de su canal de YouTube y todo ese trabajo virtual, ¿no? Y bueno, para finalizar y tomando pues un poco pues esa idea, hablando de este tema virtual, pues producto pues de la pandemia, de lo que se está viviendo pues a nivel mundial, ¿cómo ve pues todo lo que son estas nuevas tecnologías, ¿no? Obviamente pues que ya nos adelantó que hace un trabajo de forma virtual, pero bueno, ¿cómo ve pues toda esta nueva era ahora un poco más virtual? ¿Cómo considera usted si realmente pues se ha ido aprovechando, si nos ha brindado alguna oportunidad de poder continuar, ¿no? ¿Cómo ve este tema de las nuevas tecnologías y de todas estas plataformas virtuales hoy día? Maravillosamente, yo creo que dan la posibilidad, cuando el profesor es estratégico y sabe cómo lograr las cosas de otra manera diferente a lo que sería una clase en persona. También existen posibilidades de trabajar no solamente la técnica, la música, de diferentes formas. Yo, por ejemplo, me he hecho un fanático de trabajar con 3 cámaras que muestren, además de este plano general, digamos, una mano, la otra, un plano general. El sonido es muy importante, desde luego, ¿no? Con un buen micrófono, todo aquello. Sí, Y la conexión, que hay una conexión lo más fluida posible. Entonces, a pesar de que hay algunas cosas que presencialmente se harían más rápido, virtualmente también se puede, pero por ejemplo, si en la clase presencial al profesor corregir algún pequeño detalle puntual le toma 3 minutos, a veces en la clase virtual le toma 10 minutos. sí. De otras maneras, pero se puede. Se puede, sí. Sí, bueno, realmente pues igual pues considero que este tema de la pandemia pues ha adelantado un poco toda esta, digamos, era virtual, ¿no? Y se han despertado pues muchas nuevas ideas en relación a ir trabajando de esta forma, ¿no? Y bueno, parte de la academia de guitarra, que en este caso pues lidero, parte todo su concepto de esta forma, desde lo virtual. Y realmente pues ha sido pues bien interesante pues todo lo que se ha venido desarrollando, ¿no? Y bueno, todo ha sido pues en gran parte producto de la necesidad de tener de pasar a este plano virtual, pero también ha sido pues un descubrimiento.
Y bueno, creo que igual pues en el mundo entero pues eso se ha visto de esa forma y hoy día pues se empiezan a ver pues ya esto de una forma un poco más normal, pues al punto de que bueno, la academia cuenta ahora con más de 50 estudiantes y todos están conectados en este caso de forma virtual, no de manera presencial, ¿no? Qué maravilla, Entonces, felicitaciones. sí, sí. Entonces, bueno, maestro, realmente, pues ya finalizando un poco la entrevista, pues la idea, como le comenté, pues al principio, pues es dar a conocer un poco más, en este caso al músico, previo a lo que va a ser su concierto virtual, dentro de los formatos de los ciclos de conciertos de la academia. Y bueno, realmente es un honor, pues, tenerlo este mes de mayo como invitado tanto para su concierto como con esta entrevista, como lo que va a ser pues la clase magistral que ya estamos planificando con uno de los estudiantes de la academia. Realmente muy agradecido porque haya aceptado la invitación y bueno, también esta conversación que siempre es importante y que bueno, como parte de estos medios virtuales, pues considero que también son archivos interesantes de que, bueno, ahí perduren en el tiempo, ¿no? Colgados ahí, en este caso en YouTube. Y bueno, siempre está como referencia, pues en este caso es siempre las charlas, los conciertos que quedan ahí registrados. Entonces, bueno, enormemente, pues agradecido por estar aquí. Y bueno, lo dejo para que entonces se despida y bueno, nos vemos entonces pronto en los ciclos de conciertos y en el estreno de la entrevista. Bien, el agradecido soy yo, querido Víctor. Ha sido un placer esta entrevista. Quiero invitar a todos al concierto que se va a estrenar esta noche en el canal de YouTube de la Academia Internacional de Guitarra Santa Ella. Entonces, voy a tocar obras de Villalobos, Federico Moreno Torroba y un compositor boliviano muy querido que es Gunter Vilar. Entonces, bueno, nos vemos más tarde en el concierto, la clase magistral el día de mañana. Un placer inmenso compartir con ustedes. Vale, gracias maestro, bravo, gracias.